Las cataratas del Niágara atraen a millones cada año. Pero detrás de la niebla y los destellos de las cámaras se esconde una historia de tragedias repentinas y silenciosas. Estos son los momentos finales de visitantes comunes cuyas vidas terminaron a la sombra de uno de los monumentos naturales más observados. Era el 16 de mayo de 2015, en el lado canadiense de las cataratas del Niágara. El área de observación cerca de Horseshoe Falls estaba llena de turistas de fin de semana con ponchos y teléfonos. Una lluvia ligera más temprano en el día había dejado una fina capa resbaladiza en el concreto. Las barandillas estaban mojadas y el suelo cerca del borde mostraba vetas verde oscuro de algas a lo largo de los bordes inferiores. Los letreros marcaban una distancia segura para observar, pero la mayoría de los visitantes se paraban cerca de la barrera para tener una vista clara del agua. Entre ellos estaba Lina Ward, una fotógrafa aficionada de 27 años de Ohio. Llevaba un trípode atado a su mochila y una cámara DSLR de gama media. Según algunos visitantes más tarde, mencionó que quería una foto sin la barra de metal en el encuadre. Ella pasó justo más allá de la marca amarilla de precaución, colocando su trípode en una sección más cercana a la línea de caída. Algunas personas cercanas la observaron arrodillarse brevemente para ajustar su lente. Un niño cercano la observó mientras se preparaba y parecía curioso sobre si era profesional, y ella soltó una breve risa sin responder. La niebla de las cataratas se desplazaba por la plataforma, cubriendo todo de humedad. Los turistas limpiaban las lentes de sus teléfonos. Algunos visitantes se limpiaban la cara repetidamente mientras el rocío de las cataratas caía como una lluvia constante. Lina ajustó su cámara de nuevo y se agachó, tratando de alinear una toma de larga exposición. Algunos visitantes retrocedieron porque la superficie de piedra se sentía resbaladiza bajo sus zapatos. Cambió su peso para ponerse de pie. Fue entonces cuando su pie derecho resbaló inesperadamente en el parche de concreto cubierto de algas. Varias personas escucharon el repentino sonido de raspado de su zapato. Instintivamente se agarró del pasamanos con una mano. La bolsa de la cámara colgada sobre su hombro se balanceó hacia adelante, desequilibrándola. Su otra mano golpeó la barrera, pero su agarre se deslizó. En un rápido movimiento, pasó por encima del borde pero no cayó del todo. En cambio, aterrizó con fuerza en un saliente estrecho de piedra, aproximadamente a 6 pies por debajo de la plataforma. La gente corrió hacia la barandilla. Todavía era visible, presionada contra la roca mojada a solo pulgadas de la caída. La niebla la golpeaba en la espalda y la cara. Trató de mover su cuerpo hacia arriba, pero la superficie estaba lisa y empapada. Su bolsa de cámara colgaba de un hombro, tirándola hacia un lado. Los testigos luego describieron sus brazos temblando mientras intentaba levantarse. Alguien gritó que aguantara. Otro turista se quitó el cinturón e intentó bajarlo, pero el cinturón era demasiado corto. Un hombre se inclinó sobre la barandilla extendiendo su mano, pero el hueco era demasiado amplio. Más personas se reunieron. Algunos filmaron con sus teléfonos. Sus manos hicieron varios intentos de encontrar un agarre en el borde mojado, pero cada vez sus dedos resbalaban. Durante varios minutos permaneció allí, con los brazos temblando visiblemente. La constante llovizna hacía que todo estuviera resbaladizo. Algunas personas se inclinaron sobre la barandilla y gritaron, pero no había nadie en la plataforma con equipo o cuerdas. El sonido del agua corriendo ahogaba la mayoría de las voces. Sus hombros se movían con cada respiración, visibles en los breves intervalos entre la niebla que pasaba. Entonces, en un solo momento, su mano derecha resbaló completamente. Su mano izquierda intentó sostenerse del borde de la piedra, pero se deslizó sin resistencia. Cayó directamente, desapareciendo en la densa niebla en la base de la cascada. La multitud en la barandilla quedó en silencio. Dentro de la hora, el personal colocó barreras móviles a través de la sección resbaladiza de observación. Los visitantes que llegaron más tarde encontraron la barandilla acordonada, con huellas húmedas aún visibles donde la gente se había aglomerado momentos antes. El resto de la plataforma permaneció abierta, pero nadie se acercó de nuevo al borde cubierto de algas. Era el 7 de agosto de 2016, cuando 3 compañeros de trabajo de Buffalo tomaron kayaks alquilados en el río Niágara inferior. El agua parecía tranquila cerca del área de lanzamiento, con un flujo constante río abajo que parecía manejable para remar de manera casual. Evan Ross, de 33 años, trabajaba en turnos de almacén y pasaba la mayoría de los fines de semana en casa, pero aceptó el viaje después de que uno de sus compañeros de trabajo encontró una ruta catalogada como moderada en un mapa turístico. Se pusieron chalecos de flotación básicos del kiosco de alquiler y se lanzaron desde una sección más tranquila río arriba para evitar al grupo principal de turistas. Durante el primer tramo, la corriente los llevó suavemente. Derivaron más allá de orillas bordeadas de rocas donde se acumulaban parches de espuma contra los bordes. Los 2 compañeros de trabajo remaban al frente. Sus voces se perdían con el constante golpeteo del agua contra sus kayaks. Evan seguía un poco detrás, ajustando las correas de su chaleco e intentando corregir su dirección cuando la corriente lo empujaba de lado. El río más adelante se estrechaba un poco, y la superficie cambiaba de un flujo suave a aguas más agitadas y rotas. Entraron más río arriba de lo que la mayoría de los tours guiados suelen recomendar.
Esta sección desembocaba directamente en un canal más rápido formado por una plataforma rocosa irregular bajo la superficie. Uno de los compañeros de trabajo notó el cambio en la textura del agua e intentó remar hacia la izquierda hacia un área más tranquila. Evan intentó la misma maniobra, pero la corriente atrapó la parte trasera de su kayak antes de que pudiera girar completamente. Una franja de agua de corriente rápida desde el centro forzó su kayak de lado. La parte trasera del kayak de Evan golpeó una roca que sobresalía justo debajo de la superficie. El impacto hizo girar el kayak y lo empujó de lado contra la corriente. La fuerza lo atrapó entre la roca y el flujo del río. El agua corría alrededor de ambos lados del casco, presionándolo fuertemente contra la piedra. Evan se mantuvo erguido, pero solo porque la presión de la corriente mantenía el kayak en su lugar como una pinza. Los dos compañeros de trabajo remaron hacia él, pero se detuvieron cuando la corriente tiró de la parte delantera de sus kayaks. Uno de ellos intentó acercarse, pero el río lo desvió inmediatamente, obligándolo a retroceder para evitar volcarse. Lanzaron un remo hacia Evan en un intento de darle algo a lo que agarrarse, pero la corriente lo arrastró río abajo. Evan intentó empujar la roca con las manos, pero la fuerza del agua hacía imposible liberarse. Su kayak permanecía atascado de lado y su cuerpo se movía con cada oleada de corriente. Durante varios minutos permaneció atrapado en la misma posición, medio sumergido hasta el pecho mientras el río lo golpeaba. La presión lo mantenía tan firmemente sujeto que cada intento de empujar parecía lento y limitado. El rocío del agua golpeaba su cara repetidamente y sus brazos se movían con menos control a medida que pasaba el tiempo. Los dos compañeros de trabajo se quedaron en la zona de remanso, sin poder acercarse sin arriesgarse a volcar. Unos excursionistas en la orilla del río notaron la escena y se acercaron al borde del agua, pero la distancia y la corriente no dejaban un camino seguro para intervenir. El río continuó presionando el kayak de lado hasta que el casco se movió ligeramente. En un movimiento, la fuerza lo arrastró hacia abajo a una corriente más profunda. Sus manos permanecieron en el borde del kayak por un momento antes de deslizarse debajo. El kayak quedó atrapado contra la roca, pero él no volvió a salir a la superficie. La última hora de la tarde, la sección del río donde su kayak permanecía atascado fue marcada con cinta temporal por el personal del parque. Los guardabosques redirigieron el tráfico peatonal a lo largo de la orilla, guiando a la gente sin ofrecer detalles. Los dos compañeros de trabajo permanecieron sentados en el suelo cerca del borde, silenciosos e inmóviles, observando el casco brillante aún atrapado contra la roca mientras la corriente lo presionaba sin cambio. Algunos excursionistas disminuyeron la velocidad al pasar, deteniéndose en la cinta antes de que se les pidiera que siguieran avanzando. La actividad en el río cambió. A los que alquilaban kayaks y regresaban al punto de lanzamiento se les informó que la sección superior ya no estaba abierta para uso casual ese día. Los miembros del personal estaban distribuidos a lo largo de la orilla, observando el agua en lugar de hablar. Más tarde en la noche, una pequeña embarcación de recuperación se movió río abajo y se vio un cuerpo atrapado contra escombros cerca de una curva donde el agua se desaceleraba. Era el 11 de febrero de 2016 en Terrapin Point, en el lado estadounidense de las cataratas del Niágara. Las temperaturas se habían mantenido por debajo de cero durante varios días, haciendo que la niebla de las cataratas se congelara al contacto sobre barandillas, caminos y suelo expuesto. Las plataformas de observación estaban abiertas, pero secciones cerca del borde habían sido parcialmente acordonadas con letreros que advertían sobre hielo inestable. La nieve de más temprano en la mañana se había acumulado sobre la parte inferior de los marcadores de precaución, haciendo que la barrera pareciera menos definida de lo habitual. Solo unos pocos visitantes estaban dispersos, moviéndose lentamente por los caminos helados. Entre ellos había 3 estudiantes de arte que llevaban bolsas de cámaras y trípodes ligeros. Mia Farris, de 24 años, había viajado con 2 compañeros de clase para capturar imágenes invernales de las cataratas parcialmente congeladas para una exhibición universitaria. Notaron un tramo de suelo cubierto de nieve que se extendía un poco más allá de la línea de barrera, que parecía firme y nivelado. La niebla se había congelado sobre esa sección, formando una capa blanca y lisa sin grietas visibles. Pasaron más allá de la zona marcada, asumiendo que el suelo era sólido bajo la capa de nieve compactada. Colocaron sus cámaras y se agacharon para alinear tomas del hielo formándose a lo largo del borde donde el vapor de agua se encontraba con el aire frío. Desde su punto de vista, la superficie parecía estable, mezclándose con el resto de la plataforma. Uno de los compañeros de clase de Mia se acercó para encuadrar las cascadas con la plataforma de hielo a la vista. El área estaba tranquila, excepto por el profundo zumbido del agua abajo y el viento ocasional que barría la nieve por el terreno abierto. Mia dio varios pasos hacia adelante para ajustar su ángulo. El hielo bajo sus pies no parecía diferente del resto, pero debajo había una bolsa de aire oculta formada por agua congelándose de manera desigual sobre la niebla atrapada. Cuando cambió su peso, la superficie cedió sin previo aviso. El hielo se rompió con un sonido rápido y agudo y sus piernas se hundieron de inmediato. Cayó hasta la cintura en el agua helada. La grieta en el hielo se ensanchó lo suficiente para que su cuerpo se deslizara más.
Mientras luchaba por levantarse, la presión del hielo circundante hizo que la placa rota se inclinara. En un solo movimiento, la abertura se amplió lo suficiente como para que ella se deslizara completamente debajo. La placa luego volvió a asentarse en su lugar, cerrando la mayor parte del hueco. Solo quedó una delgada y dentada grieta en la superficie. Bajo el hielo, sus compañeros de clase podían ver un leve borrón de movimiento. El agua debajo era oscura, moviéndose en una lenta circulación bajo el hielo mientras el flujo principal rugía más lejos. Intentaron pisotear la superficie para romperla, pero cada impacto hacía que las grietas se extendieran hacia afuera sin romper en un solo punto. Nieve y trozos de hielo se dispersaron con cada intento, pero la capa principal se mantuvo. Usaron sus botas y trípodes de cámara para golpear la superficie, pero el hielo se doblaba y se fracturaba en direcciones separadas. Bajo la capa delgada podían ver su forma moverse de manera errática, presionando hacia arriba. Las burbujas de aire viajaban bajo el hielo antes de desaparecer en las grietas. Durante varios minutos siguieron raspando la superficie, pero el hielo continuó rompiéndose en patrones amplios en lugar de una sola abertura. Cada vez que golpeaban, las fracturas se extendían demasiado para concentrar su esfuerzo. La figura borrosa bajo el hielo se volvió más lenta y difícil de seguir. El movimiento bajo la superficie finalmente se detuvo, dejando solo agua distorsionada moviéndose bajo la capa. La última hora de la tarde, el personal del parque marcó el área con conos y cuerdas temporales. Los visitantes que llegaron más tarde encontraron la sección cerca del borde redirigida con huellas frescas congeladas en la nieve que llevaban hasta la zona acordonada. La superficie donde ella había caído ya estaba cubierta con una fina capa de nieve nueva, mezclándose de nuevo con el suelo blanco hasta que solo la línea de barrera insinuaba que algo había sucedido allí. Era el 3 de marzo de 2017, a lo largo de la ruta de servicio restringida junto al canal de control de energía de Niágara. El canal superior alimentaba directamente la presa de control donde el agua fluía con una fuerza constante hacia las compuertas de entrada. El clima frío a principios de esa semana había causado grietas de expansión en las rejillas de mantenimiento y el deshielo de la mañana dejó una fina capa de humedad sobre la superficie metálica. El área estaba cerrada al acceso público, con solo equipos de mantenimiento subcontratados trabajando a lo largo del estrecho camino de servicio que corría junto al canal. David Hampshire, de 41 años, se movía por el camino usando un arnés de mantenimiento estándar y un cable de seguridad sujeto a un lazo de la cintura. Le habían asignado revisar las carcasas de los sensores a lo largo de la línea de la cerca y anotar cualquier irregularidad en los paneles de lectura de agua. Su cinturón de herramientas colgaba ligeramente descentrado, moviéndose con cada paso. La pasarela era estrecha, hecha de paneles de metal enrejado diseñados para permitir el drenaje, con secciones reparadas por daños del invierno anterior. Se detuvo cerca de una de las estaciones de monitoreo de entrada y ajustó la correa de su cinturón. Al cambiar su peso, una de sus botas presionó una sección de la rejilla que había sido debilitada por el daño del hielo la semana anterior. El metal se flexionó bajo su peso y cedió lo suficiente para que su pie se deslizara. La caída repentina en el equilibrio tiró de su cuerpo hacia adelante hacia el canal de abajo. La cuerda atada a su cintura se tensó y se torció mientras caía, impidiéndole caer completamente al agua, pero balanceándolo hacia el lado de la entrada. La corriente del canal lo arrastró de inmediato. Al golpear la superficie de la rejilla junto a la compuerta de entrada, la fuerza del agua lo empujó hacia adelante. Su pecho hizo contacto con la malla y el flujo constante lo mantuvo en su lugar como presión contra una pared. El agua corría a su alrededor, tirando de sus brazos y ropa. Un compañero de trabajo más adelante en el camino vio la caída y se movió hacia él, pero se detuvo cuando la corriente arrastró escombros más allá de la entrada, indicando cuán fuerte se había vuelto el flujo cerca de la compuerta. David intentó empujarse fuera de la rejilla con las manos, pero la presión del agua lo mantenía plano, haciendo que cualquier movimiento fuera mínimo. La línea de sujeción torcida por la caída le impedía girar su cuerpo lejos de la corriente. Desde la pasarela permanecía claramente visible, atrapado contra la malla metálica con el agua empujando su cuerpo hacia el marco. Durante casi un minuto, sus brazos se movieron en lentos intentos de alejarse de la entrada, pero cada movimiento era empujado de vuelta por el flujo continuo. El agua de la superficie llevaba pequeños trozos de hielo y hojas a su lado en una corriente constante. El compañero de trabajo se mantuvo a unos pasos del límite de la entrada, sin poder acercarse más sin arriesgarse a ser arrastrado. El rugido del canal ahogaba cualquier sonido más allá del zumbido de la maquinaria y el impacto del agua. La toma continuó succionando agua a toda fuerza. La presión contra su torso se mantuvo constante hasta que sus movimientos se ralentizaron. En cuestión de momentos, se quedó inmóvil, sostenido solo por la corriente y la cuerda de seguridad que se había tensado contra la barandilla del pasillo. Una vez que el equipo de la toma confirmó que no había movimiento en la compuerta, el camino de mantenimiento fue sellado con una valla temporal y cinta de precaución. El personal redirigió a los trabajadores a una ruta diferente más alejada del canal. Su casco de seguridad permanecía atascado contra la rejilla, girando lentamente en la corriente mientras el agua continuaba fluyendo a través de la entrada sin interrupción. Era el 10 de septiembre de 2017, en Prospect Point, en el lado americano de las cataratas del Niágara.
La noche anterior había traído lluvia constante, dejando los caminos de observación húmedos y el suelo cerca de las barandillas blando. Los visitantes se movían lentamente por el paseo, deteniéndose para tomar fotos a través de la niebla mientras el viento empujaba el rocío hacia la multitud. El suelo cerca del borde mostraba manchas oscuras donde se había acumulado agua, y secciones de tierra parecían desiguales donde el escurrimiento había pasado. Jordan Peters, de 29 años, un trabajador remoto de tecnología de Nueva Jersey, llevaba un estuche compacto para drones y un control delgado. Había volado drones a través de parques estatales y publicado imágenes en línea, a menudo ignorando las pautas de no volar en busca de mejores ángulos aéreos. Colocó el dron en el suelo cerca de la barandilla, luego lo lanzó hacia arriba. La máquina se elevó de manera constante, sus hélices cortando la niebla mientras se alzaba sobre la plataforma de observación. Algunos transeúntes miraron hacia arriba, observando cómo las luces parpadeantes desaparecían brevemente en la bruma antes de reaparecer contra el cielo pálido. Jordan sostenía el controlador con ambas manos, con los ojos fijos en la pantalla de transmisión en vivo. Para mantener una ruta de señal directa al dron, se acercó más a la barandilla inclinándose ligeramente hacia adelante. El suelo debajo de él era más oscuro que el resto, suavizado por el agua que se había filtrado desde el borde del pavimento. Las personas cercanas escuchaban el zumbido constante de los rotores del dron sobre sus cabezas, un sonido constante que se mezclaba con el rugido distante de las cataratas. Cambiando su postura, colocó un pie más cerca del borde para mantener el dron dentro de su línea de visión. El suelo cedió sutilmente bajo su peso. Sin previo aviso, el borde se rompió de golpe. El pie de Jordan atravesó el suelo ablandado y la caída repentina tiró de su peso hacia adelante antes de que pudiera sostenerse. Intentó agarrarse al barandal con una mano, pero el control en la otra limitó su alcance. La superficie mojada no ofrecía agarre. Mientras perdía el equilibrio por completo, el control se le resbaló de la mano y golpeó el pavimento cerca de la barandilla antes de que él cayera por el borde. Aterrizó en una pendiente más baja justo debajo de la barandilla, golpeando la superficie cubierta de musgo y deslizándose de inmediato. El ángulo de la pendiente y la capa resbaladiza de vegetación húmeda lo llevaron hacia el cauce del río. Para cuando llegó al agua, se había girado de lado. Varios turistas se apresuraron hacia la barandilla y miraron hacia abajo. Desde arriba, era visible a unos pocos metros, flotando de espaldas, con un brazo parcialmente levantado sobre la superficie. La corriente cerca de la desembocadura lo arrastraba lateralmente, atrapándolo y llevándolo de lado. Surgió 2 veces en el agua turbulenta, su cabeza visible brevemente entre la espuma. La niebla de las cataratas se extendía por el área, ocultándolo de la vista cada vez que se sumergía. En el último paso, solo se vio la parte superior de su brazo antes de que el agua lo arrastrara hacia el canal más rápido río abajo. El dron permanecía en vuelo sobre la plataforma, flotando de manera estable mientras mantenía su altitud preestablecida. Sus rotores zumbaban contra el cielo, manteniendo la posición sobre el área de observación. La transmisión en vivo mostraba solo nubes de niebla cambiantes y un cielo pálido, con destellos ocasionales de agua abajo cuando el ángulo de la cámara se ajustaba. El controlador permanecía en el pavimento cerca de la barandilla. Poco después, el personal del parque redirigió silenciosamente el tráfico peatonal lejos de la sección de la barandilla donde el suelo se había derrumbado. Se colocaron cinta temporal y conos a lo largo del terreno blando sin anuncio. El dron fue recuperado por el personal y almacenado con el otro equipo recogido detrás de la línea restringida. Más tarde en el día, se recuperó un cuerpo río abajo cerca de una sección más lenta de la corriente. Su familia fue contactada pero no hizo ninguna declaración pública. Era el 19 de julio de 2018 durante las horas pico de turistas en la plataforma de embarque de Maid of the Mist, en el lado estadounidense de las cataratas del Niágara. El cielo estaba nublado, pero el resplandor del río aún atravesaba la niebla que se elevaba desde la base de las cataratas. La plataforma de embarque estaba mojada, cubierta con una fina capa de rocío constante. Corrientes de agua corrían entre las secciones de alfombrillas de goma, acumulándose alrededor de las rejillas de drenaje a lo largo de la barandilla. Los visitantes con ponchos azules se movían en filas apretadas hacia el área de carga mientras el siguiente grupo se preparaba para subir a bordo. Harrison Cole, de 36 años, un diseñador gráfico de Indiana, estaba entre ellos con su esposa y su hijo pequeño. Les habían dado ponchos estándar como a todos los demás. El material plástico se adherían a su ropa por la humedad en el aire. Harrison no era un nadador confiado, pero no mostraba preocupación visible mientras la multitud avanzaba. Se acercó más a la barandilla para guiar a su hijo alrededor de un charco que se acumulaba en el borde de la zona de embarque. Cuando el Maid of the Mist se movió en posición contra el muelle, una ráfaga de viento empujó el rocío sobre la cubierta. Varios pasajeros se estremecieron y retrocedieron cuando la niebla los golpeó en una ola repentina. El caucho mojado bajo los pies se volvió resbaladizo en ese momento, y algunas personas ajustaron su postura para mantener el equilibrio. Harrison retrocedió un poco para proteger a su hijo del agua. Al hacerlo, su talón se enganchó en la rejilla de metal cerca de la barandilla. La rejilla tenía un borde elevado por la constante erosión del agua, y su pie se enganchó por un momento. El barco comenzó su movimiento de retroceso alejándose del muelle. La cuerda se aflojó mientras se alejaba. Harrison perdió el equilibrio por el talón atrapado y cayó de lado hacia la barandilla.
Instintivamente extendió los brazos y estos se deslizaron por el espacio entre las barras de acero. Su antebrazo quedó firmemente encajado. El resto de su cuerpo se inclinó hacia afuera mientras el barco continuaba moviéndose. En segundos, su torso colgaba sobre el borde, medio en el agua mientras la embarcación se alejaba de la plataforma. El movimiento hacia adelante creó un tirón que lo arrastró a lo largo del barandal. Su brazo se torció entre las barras. Sus piernas rozaron brevemente la cubierta antes de que su cuerpo inferior se levantara sobre el borde. Las personas cercanas se alejaron de la barandilla mientras su cuerpo permanecía suspendido, sostenido solo por el brazo atrapado. El agua del río salpicó su pecho mientras la estela turbulenta se formaba debajo de él. Su mano libre presionó contra el marco de la barandilla, pero la presión del movimiento le impidió levantarse. El barco continuó su desplazamiento hacia afuera, aumentando el ángulo de su cuerpo. La fuerza del agua golpeando su costado se hizo más fuerte, levantándolo más del borde de la plataforma. Su brazo, aún atrapado en el hueco de metal, aguantó varios segundos más antes de que un cambio en el movimiento del barco lo liberara. En un solo movimiento, su cuerpo cayó completamente en la estela detrás de la embarcación. Desde la cubierta, fue visible por un breve momento, flotando de espaldas entre parches de espuma blanca. El poncho azul se extendió sobre la superficie como una sábana, su capucha atrapando aire mientras el agua lo arrastraba hacia atrás. La corriente detrás del bote en movimiento creó una fuerte atracción, llevando todo en su camino hacia el canal trasero. Salió a la superficie 2 veces más, cada vez momentáneamente visible a través de la espuma. En la última vista, solo se vio claramente el poncho. El barco mantuvo su rumbo. La estela detrás de él se asentó lentamente, dejando solo pequeñas ondulaciones donde el poncho había sido visible segundos antes. La esposa de Harrison se acercó a la barandilla de la tripulación, hablando con un miembro del personal mientras su hijo estaba a su lado. No se hizo ningún anuncio y los pasajeros se mantuvieron alejados de la barrera. Los miembros de la tripulación permanecieron apostados a lo largo de la barandilla, mirando la corriente sin dar instrucciones. Más tarde, una unidad de recuperación localizó un cuerpo río abajo en una sección de agua más lenta y confirmó que coincidía con el pasajero. Gracias por ver. Si te gusta este video, mira más.